Atención porque la próxima semana las cifras que saldrán estarán sobre todo relacionadas con el clima en el mercado. A esta semana la llamamos la famosa Job Week, es decir, nos vamos a centrar principalmente en 3 o 4 cifras que podrían impactar el mercado cripto en cierta medida. Pero comenzamos precisamente este diario, como de costumbre, con un repaso del mercado y por supuesto de Bitcoin. Si observas un poco la tendencia, desde el dip de mediados de diciembre, estábamos en una zona un poco difusa donde Bitcoin subía un día. Al día siguiente retrocedía y todo esto sin convicción, sin una verdadera convicción. Pero ahora que tenemos un poco más de perspectiva, vemos claramente que a pesar de toda esta volatilidad, la tendencia ha sido ligeramente alcista y aún más en las últimas horas. Así que aquí, nada explosivo, claro, pero el sentimiento se está instalando, con una pendiente suave que esta vez se inclina hacia el lado positivo. Y entonces, de hecho, este rango, esta lateralización con una subida progresiva, esta falta de dirección aún muy clara, se explica muy bien precisamente cuando lo ponemos frente al sentimiento de los inversores del que hablamos y del que hablaremos justo después. Pero el mercado en realidad quiere subir, aunque la confianza aún no ha vuelto completamente. Cada movimiento alcista es rápidamente desafiado aquí, tanto al alza como a la baja. Y si miramos precisamente las otras criptomonedas principales, te voy a mostrar eso justo después, en el Crypto Bubble como Ethereum encontramos prácticamente la misma estructura, es decir, tenemos un mercado que está buscando su rumbo, que sube lentamente, pero cuya confianza sigue siendo frágil. Por otro lado, hay una categoría que parece querer ir por su cuenta en este inicio de 2026, y son las meme coins. Y ahí es una historia completamente diferente. Porque si miramos un poco las cifras, tenemos a PP que sube un 58%, Bond que sube un 42%, ¿qué más tenemos? Floki un 39%. Es simplemente enorme y todo esto en tan solo 3 días. Así que aquí no ha habido ninguna noticia importante que yo sepa, ningún catalizador evidente, nada. Simplemente manzanas así, salidas de la nada. Como se ve a menudo en este segmento ultra especulativo, entonces, ¿es este el regreso de los main coins? ¿Hay que invertir en los main coins? Quizás tú inviertas en eso. Personalmente no, porque honestamente no me lanzaría sobre eso. Porque de hecho, este tipo de subida rápida, sin un volumen estructural real ni fundamentos, suele terminar con una corrección igual de violenta. Y sabemos cómo termina eso. Es decir, que los últimos en entrar son los que pagan la cuenta. La codicia en realidad es castigada. Así que, en resumen, no está pasando gran cosa salvo en las mismas monedas, pero sobre todo hay que mantener la cabeza fría, especialmente, en mi opinión, durante las próximas 2 o 3 semanas, porque vamos a ser puestos a prueba de esta manera. Pero pasemos directamente un poco al sentimiento del mercado. Voy a cerrar esto, lo siento. Tac, tac, no se ve todo. Es decir, que además entendemos mejor cómo y por qué el mercado estuvo atascado en un rango estas últimas semanas. Y como te explicaba justo antes, el precio apenas se movía porque los inversores estaban extremadamente frágiles. Y acabamos de salir precisamente de un periodo récord de extrema avaricia. Y esto no es un detalle menor aquí, porque cuando el mercado permanece tanto tiempo en un miedo extremo, suele ser porque hay una enorme tensión bajo la superficie. Y en realidad, todo el mercado quiere ir más alto, pero las señales macro, los flujos, los volúmenes en los líderes, todos empujan en la dirección correcta. Pero el problema es que tenemos ese miedo de volver a ver precisamente cascadas de liquidaciones, de ser barridos por el mercado como lo que sufrimos a finales de 2025. Así que, lo sabemos muy bien, a estos niveles de precio, si varios miles de millones de dólares en posiciones se liquidan de golpe, puede volverse catastrófico para el mercado. Y al final, simplemente, la posibilidad de que eso ocurra es suficiente para frenar a una parte de los compradores. Y la buena noticia en todo esto es que desde ayer observamos una primera señal de relajación. El índice finalmente ha pasado de miedo extremo a miedo, así que es una pequeña victoria en sí misma, pero una victoria al fin y al cabo. Y se siente muy claramente que el mercado necesita tiempo, necesita datos macroeconómicos, necesita pruebas, necesita consolidación, precisamente para recuperar esa confianza. Y si has seguido bien mis actualizaciones diarias últimamente, no deberías ignorar precisamente el hecho de que los rendimientos más importantes han estado sobre todo del lado de los metales.
De los metales preciosos, hablo específicamente ya sea del oro, de la plata o incluso de otros, como el cobre, por ejemplo. Y de hecho, por eso uno de los análisis más importantes de la semana tiene que ver con la comparación entre el Bitcoin y el oro, que tienes frente a tus ojos porque tenemos al líder de las criptomonedas frente al líder de los metales. Y según varios análisis técnicos, podríamos estar justamente probando un nivel crítico en ese ratio. Así que es un umbral que, de hecho, en el pasado, invariablemente ha señalado el punto más bajo de un ciclo bajista para el Bitcoin. Y la señal clave en todo esto está aquí, porque es el famoso RSI, el índice de fuerza relativa, que se aplica precisamente a este ratio BTC contra oro. Y es muy importante, y para explicar un poco este concepto técnico, el RSI en realidad es un oscilador de momentum, porque mide la velocidad y la amplitud de los movimientos de precio en un periodo determinado, y de hecho, este indicador vuelve a tocar una línea de tendencia bajista histórica. Y este setup en realidad no ha aparecido, al menos muy a menudo, y solo 4 veces en el pasado. Así que hablamos de 2011, hablamos de 2015, hablamos de 2018 y hablamos de 2022. Y en cada ocasión ese punto de contacto coincidió con un mínimo importante en el ciclo de Bitcoin. Y eso marcó el final de una fase de capitulación. Fue una fase en la que los inversores vendían en pánico y precisamente el inicio de una recuperación masiva en los meses siguientes. Así que actualmente estamos probando ese mismo nivel en 2025. Y si la historia vuelve a repetirse, eso podría indicar que la fase de capitulación ha quedado atrás y que un giro de gran magnitud podría estar preparándose. Segunda noticia que sí te concierne directamente, y sobre todo a las personas que invierten, se trata de los famosos ETF en Francia, porque según un estudio difundido por BFM TV, el número de poseedores de ETF en Francia se ha disparado en más de un 117%. Es simplemente enorme. Y aquí estamos hablando solo del año 2025. Así que esto ha permitido alcanzar los 2,6 millones de inversores y entre ellos el 52% tiene menos de 35 años. De hecho, las proyecciones incluso indican que podríamos llegar a más de 4 millones de poseedores potenciales a finales de 2026, es decir, de 2,6 a 4 millones y con 1.600.000 de nuevos participantes, en su mayoría jóvenes y en su mayoría principiantes. Y aunque por ahora esto solo concierne a los ETF tradicionales y no a las criptomonedas, este comportamiento forja una cultura financiera sólida, y eso es una muy buena señal. Miramos hacia la próxima semana porque justamente como te decía, las cifras que van a salir estarán sobre todo relacionadas con la famosa Job Week, es decir, una semana en la que tendremos un poco la temperatura del mercado, porque aquí espero, en cualquier caso esa semana, una creación de volatilidad a corto plazo, ya sea en previsión de las cifras o como consecuencia de ellas, pero no creo que haya movimientos muy violentos, salvo que otros elementos, más bien macroeconómicos, se sumen a la ecuación. Pero hablemos ya del miércoles 7 de enero. Tendremos la creación de empleo, los famosos ADP. Así que es un excelente indicador aquí. En cualquier caso, es un adelanto del NFP oficial que se publica 2 días antes para recordar. Y de hecho, a menudo provoca movimientos anticipados significativos en las criptomonedas, sobre todo si la diferencia entre las expectativas es importante y los traders de criptos lo siguen muy de cerca, precisamente para posicionarse antes del gran informe. Y hablando de informes, tenemos el informe JOLTS, que son las ofertas de empleo, que se publicará el miércoles 7 de enero. Es muy observado por la Fed como una medida precisamente de la tensión en el mercado laboral. Y si tenemos una cifra elevada, eso indica que seguiremos teniendo un mercado laboral robusto. En otras palabras, es una crisis para la Reserva Federal, que en realidad pesa sobre los activos de riesgo como las criptomonedas. Por el contrario, si damos un paso atrás, se fortalecerán las apuestas en tasas mucho más bajas. Luego, el 9 de enero voy a bajar un poquito, simplemente vamos a tener la creación de empleos no agrícolas, no de mujeres, nóminas. Además, también tendremos la tasa de desempleo. Y está lejos de ser el evento más relevante para el mercado de la semana, y a menudo de todo el mes. Pero el informe de empleo influye directamente en las expectativas sobre, de hecho, las decisiones de la Fed, así que todo lo relacionado con las tasas de interés y la liquidez. Y las criptomonedas como activos de riesgo suelen reaccionar bastante fuerte. Así que también tendremos datos sólidos, es decir, si el empleo es fuerte,
también habrá menos recortes de tasas. Por lo tanto, se espera presión bajista sobre BTC y las criptomonedas. Y si por el contrario los datos son muy débiles, habrá esperanzas de políticas acomodaticias y por lo tanto un apoyo alcista para los activos. Respecto a las otras cifras aquí, también tendremos el ISM-PMI, que es el indicador de manufactura y servicios, que de hecho son indicadores que son importantes para la economía real, pero generalmente tienen un impacto menos directo e inmediato en las criptomonedas que los datos de empleo. Puro, sobre todo porque durante una semana dominada por las llamadas semanas del empleo, también tendremos registros semanales de desempleo que pueden añadir ruido, pero siguen siendo secundarios. Así que aquí lo tienen, un pequeño resumen de las noticias. No lo hice ayer porque estaba cansado anoche. No pude, pero pensé, te lo hago el domingo así. Tienes un panorama de la semana pasada y también cómo prepararte para la próxima semana. Si te ha interesado, no dudes en compartir, dar like, suscribirte si aún no lo has hecho y te digo hasta el lunes para cubrir la actualidad de la semana en cripto, finanzas, macroeconomía y geopolítica. También hablaremos de Donald Trump y de Venezuela, de los que no he tenido la oportunidad de hablar, pero que van a tener una incidencia y un impacto porque es geopolítica y la geopolítica, al igual que la macroeconomía, tiene un impacto en el mercado. También te hablo de esto en Instagram, Telegram, no dudes en suscribirte y también a la newsletter del martes Coyo, igualmente. En fin, entre dos videos, nos vemos por allá. Te digo hasta pronto, fui Julián, adiós.